Buenos días, soy la doctora Silvia Borja y vamos a hablar un poco acerca del paciente con ECMO venovenoso despierto y extubado. Soy especialista en medicina crítica y ECMO especialista. Siempre en nuestros pacientes con SIRA severo tratamos de darle el mayor soporte respiratorio que beneficie a nuestro paciente, que minimice la inflamación, que minimice el estrés alveolar. Y así hemos pasado por varias estrategias de ventilación. Iniciamos con una ventilación mecánica protectora en donde limitamos el volumen tidal y las presiones de nuestra vía aérea, a una ventilación mecánica ultraprotectora en los pacientes que ya cuentan con soporte de ECMO venovenoso, en donde limitamos aún más los volúmenes corrientes y limitamos aún más las presiones de nuestra vía aérea. Sin embargo, los últimos estudios han concluido que el mantener a nuestro paciente asistiendo y respirando con apoyo del ventilador pudiera ser una mejor estrategia. Esto se conoce como ventilación mecánica con protección pulmonar y diafragmática. Sin embargo, en el paciente con ECMO venovenoso y SIRA severo, tenemos la opción de mantenerlo despierto y extubado. Con esta estrategia vamos a eliminar por completo la lesión inducida por el ventilador mecánico. ¿Y cuál es el sustento fisiopatológico de mantener a nuestro paciente despierto y con ventilación espontánea? Una vez que participa el paciente en su ventilación, se va a movilizar la parte más dorsal y posterior del diafragma. Esto nos va a permitir que la ventilación se realice en las zonas mejor perfundidas del pulmón, a diferencia de lo que sucede en los pacientes con ventilación mecánica. Con esto vamos a disminuir los cortocircuitos que se encuentran incrementados en los pacientes con SIRA severo. Además, el permitir que los músculos de la respiración conserven su tono, nos va a favorecer una mejor expansión de la caja torácica y con esto vamos a mejorar la capacidad residual pulmonar de nuestro paciente. Adicional a esto, con el paciente que tenemos en ECMO venovenoso, en quienes introducimos sangre completamente oxigenada, tenemos el beneficio adicional de disminuir la presión sistólica de la arteria pulmonar, la cual está mediada en muchos casos por la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Y adicional a esto, vamos a tener el beneficio en el paciente que respira de forma espontánea, que va a poder proteger su vía aérea y vamos a tener una menor incidencia de neumonías asociadas a la ventilación. ¿Quién es el candidato ideal? El candidato ideal siempre va a ser un paciente que esté despierto, que esté tranquilo, que sea capaz de manejar sus secreciones, es decir, que pueda proteger su vía aérea, que no sea un paciente PIP dependiente. Por ejemplo, los pacientes con obesidad central no serían muy buenos candidatos, que no cuente con una miopatía severa. La mayoría de los pacientes que llegan con nosotros llegan después de varios días o semanas sedados y relajados. Hay que valorar bien el riesgo-beneficio de mantenerlo con esta estrategia, que se encuentre en estabilidad hemodinámica y gasométrica y que no tenga evidencia de un daño orgánico adicional. En quienes hay que tener consideraciones especiales, hay que tener en cuenta la edad del paciente. Tal vez esta estrategia de mantener a nuestro paciente despierto y extubado no sea la ideal en los pacientes con edades arriba de los 65 años. Hay que tomar en cuenta también la duración de la ventilación mecánica previo al inicio del soporte de ECMO. En este punto hemos tenido la experiencia de manejar pacientes con tiempos de ventilación mecánicas menores a 7 días e incluso con tiempos de ventilación mecánicas hasta un mes con la estrategia de ECMO despierto y extubado. Es muy importante que valoremos que nuestro paciente no presente ningún trastorno de deglución. Para esto nosotros nos ayudamos de nuestro equipo de foniatría que nos ayudan a evaluar este aspecto. Verificar que no tenga una miopatía importante y sobre todo a los pacientes que tienen una condición neurológica subyacente, pues definitivamente no son los candidatos ideales para esta estrategia. Una vez que decidimos que vamos a implementar la estrategia de ECMO despierto y extubado, nos podemos encontrar con 3 escenarios. El primero es el paciente que llega con nosotros con soporte de ECMO venovenoso y que está intubado con apoyo de ventilación mecánica. Siempre, al momento que llegan a nuestra unidad, empezamos el destete de relajantes y de sedantes. Si logramos que el paciente se encuentre
confortable, con un patrón respiratorio estable, que tenga gases aceptables, una radiografía normal. Entonces, a este paciente le hacemos la prueba, lo extubamos. Si el paciente una vez extubado se mantiene estable, entonces continuamos con el soporte de ECMO solamente, ya sin el apoyo del ventilador. También tenemos como un segundo escenario el paciente que se encuentra intubado, que una vez que nosotros le hacemos la prueba de extubación, desafortunadamente no es capaz de manejar adecuadamente sus secreciones o que presenta polipnea o episodios de agitación que no podemos controlar. En estos pacientes optamos por la opción más segura, que es reintubarlos y posteriormente les programamos una traqueostomía. Y por último, en el tercer escenario, es el paciente que llega con nosotros con soporte de ECMO veno-venoso, ya con una traqueostomía desde su hospital de origen. Nuevamente evaluamos en este paciente que el patrón respiratorio sea regular, que se encuentre estable hemodinámicamente, confortable, que conserve buena dilución y que sea capaz de movilizar las secreciones. Entonces, en estos pacientes retiramos la traqueostomía y retiramos el apoyo del ventilador mecánico. Durante el monitoreo es muy importante en este tipo de pacientes vigilar el drive respiratorio. Tenemos que evitar los dos extremos, tanto hiperventilación como el desarrollo de apneas. Aquí es bien importante modular el patrón respiratorio de nuestro paciente. ¿Y cómo lo modulamos? Con el ajuste de los gases frescos. Esta respuesta va a ser diferente de un paciente a otro. Lo que esperamos una vez ajustando el flujo de gases es disminuir el volumen minuto y disminuir el trabajo respiratorio y el costo metabólico de la respiración. Sin embargo, hay que recordar que no todos los pacientes responden al ajuste del flujo de gases, porque hay otros mecanismos que nos pueden activar el drive respiratorio, ya sea el dolor, la ansiedad, la agitación, el disconfort o la presencia de tos. Por otro lado, hay que evitar el desarrollo de apneas. Una vez que ajustamos el flujo de gases, pues debemos de modularlo hasta el nivel de que el paciente refiera mejoría de su disnea, pero sin llevarlo al desarrollo de apneas. ¿Por qué? Porque al tener al paciente en apneas vamos a favorecer la formación de atelectasias por reabsorción, vamos a incrementar el espacio muerto y vamos a incrementar también los cortocircuitos y podemos empeorar la hipoxemia del paciente. Otro punto importante a monitorizar en nuestros pacientes es la volemia. Los pacientes con SIRA severo por COVID desarrollan síndromes poliúricos en donde en un turno podemos tener balances muy negativos, comprometiendo la precarga y el retorno venoso. En los pacientes que están despiertos y extubados, es importante asegurarnos que nuestra precarga y nuestro retorno venoso sea el adecuado. Asimismo, es bien importante que desde un inicio se seleccione el tamaño adecuado de las cánulas. Hay algunos pacientes que han mandado a nuestra unidad con una cánula de drenaje muy pequeña que no nos permite dar el soporte incluso para despertar al paciente. En este tipo de casos, pues sería necesario el cambio del tamaño de la cánula de extracción. Y sobre todo, hay que estar preparados para situaciones de emergencia. Cuando tenemos una situación de emergencia como una falla en la membrana y que tenemos que hacer un cambio y el paciente no tiene un soporte adicional más que el ECMO, en alguno de los casos, pues hay que estar preparados para intubar y darle el soporte de ventilación mecánica a nuestro paciente. ¿Cómo vamos en nuestro centro? El centro ELSO 21. Bueno, tenemos aproximadamente 48 casos de pacientes con ECMO por COVID-19. De estos 17 se extubaron. De esos 17, 5 hubo necesidad de reintubarlos y realizarles una traqueostomía posteriormente. 9 continuaron extubados hasta la salida del ECMO y 3 continúan extubados con el soporte de ECMO. ¿Qué beneficios logramos con esta estrategia? Como lo comentábamos, tenemos un menor riesgo de neumonías asociadas a la ventilación, ya que el paciente es capaz de proteger su vía aérea.
tenemos un menor requerimiento de sedantes, de opioides, por lo que tenemos una menor incidencia en delirio. Con el apoyo de nuestros foniatras, nos podemos reiniciar la dieta bioral más pronto. El paciente que está despierto puede interactuar mejor con los médicos, con la familia, y podemos tener un ambiente más confortable en la terapia intensiva para nuestro paciente. Y sobre todo, pues logramos que nuestro paciente participe activamente en su rehabilitación. Así es como logramos pues que nuestros pacientes puedan caminar estando con el soporte de ECMO venovenoso, como podemos ver aquí en este video. Y pues, ¿cómo monitorizamos la respuesta en estos pacientes o la recuperación pulmonar? El monitoreo es clínico. Vigilamos el patrón respiratorio, qué tan confortable se encuentra el paciente, el monitoreo hemodinámico, hacemos seguimiento gasométrico y radiológico. Como podemos observar aquí, la evolución de uno de nuestros pacientes manejados con esta estrategia, en donde inicialmente vemos un pulmón completamente blanco, que es lo esperado al inicio del soporte de ECMO venovenoso, y vemos conforme van pasando los días cómo el pulmón se va aireando progresivamente hasta el nivel que el paciente está listo para el retiro del soporte. Con esta estrategia hemos aprendido varias situaciones y nos hemos expuesto a varios cambios en el manejo con nuestro paciente. Una de las situaciones que probablemente tengamos que analizar es si en estos pacientes requieren un soporte mayor en cuanto a la duración del ECMO. Otra de las situaciones aprendidas es algo que hemos llamado el síndrome de Estocolmo al ECMO, en donde el ECMO actúa como un secuestrador, en donde el paciente no quiere que le retiremos el soporte de ECMO. Lo que sí hemos visto es que estos pacientes posterior al retiro de ECMO tienen una recuperación más rápida y que los costos en el manejo de este tipo de pacientes es mucho menor. Sin embargo, hay que recalcar que para manejar a nuestros pacientes con esta estrategia se requiere de un programa con experiencia, que se encuentre consolidado y que sea multidisciplinario, en donde van a participar tanto el médico ECMO especialista, el perfusionista, la enfermera ECMO especialista, el rehabilitador físico, foniatría, y todos con el objetivo pues de mantener a nuestros pacientes en las mejores condiciones posibles. Hay que hacer énfasis, y quiero cerrar la plática con una frase muy famosa en nuestro centro del doctor René Gómez. Al inicio de la pandemia, a nosotros los intensivistas se nos hacía una estrategia muy arriesgada para manejar a los pacientes con soporte de ECMO venovenoso sin el apoyo de ventilación mecánica. Sin embargo, como lo dice mi maestro, el doctor René Gómez, y como lo hemos visto en la realidad, el pulmón no se cura con la presión, el pulmón se cura con el tiempo. Gracias.